hablar. Y si es necesario, Señor, que nos exhorte, Padre Celestial, pues exhórtanos, Padre bendito. Dispuestos estamos, pero sabemos, Señor, que tu palabra dice que es mejor caer en las manos de un Dios vivo, porque eres misericordioso, y no en las manos de los hombres. Padre, bendigo a tus hijos, Señor, los que están acá presentes, los que están ya conectados, Señor, los bendecimos y sabemos que tu palabra no volverá vacía, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, amén. Pues como repito, yo creo que ya todos sabemos que se ha proclamado año de la recompensa, amén. Miren, yo quiero hacerles una pregunta, pero quiero que ustedes me respondan lo más pronto posible, amén, y que no se tarden mucho pensando porque estamos grabando, mis amados hermanos, y ahí se nos van valiosos segundos. Pero, ¿qué entienden ustedes por la palabra recompensa? Muy bien, algo que se va a recibir. ¿Alguien más? ¿Uno o una más? Y ya, si continúo. Es algo que se nos va a dar por alguna obra que se hizo. Ok, gracias, ahí está. ¿Es algo que se va a, ¿qué dijiste? ¿Se va a recibir o algo que se nos va a dar por una obra que se hizo? Ok, entonces yo creo que lo tenemos claro, mis amados hermanos. Yo quiero hablarles en esta oportunidad, pues, de la recompensa, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, qué ven en la imagen. Más que qué ven también, qué perciben ustedes con esa imagen. Porque una cosa es la que uno ve, ¿verdad? Yo puedo ver ahí un libro, un mazo, ¿verdad? De jueces, unas esposas, pero eso es lo que yo veo. Pero ahora, ¿qué percibo con eso? ¿Qué perciben ustedes con esa imagen? La condenación por un juicio. Ahí está, ¿verdad? O sea, ya la cosa es diferente, ¿verdad? A las cosas que hay en la imagen, a la condenación por un juicio. Bueno, y ustedes dirán, pero ¿y por qué pone esa imagen tan fea si es año de recompensa? Pues porque miren, pues le había colocado acá, la primera imagen que yo había colocado era esta, amén. Pero luego dije, no, mejor la voy a quitar para dar un poquito de suspenso al tema y vamos a poner solo esta. Pero yo quiero que ahora vean ustedes la imagen. Básicamente es lo mismo, pero hay algo que cambia. ¿Qué cambia ahora en la pantalla? Que aquí, en la que les puse primero, dice recompensa, ¿verdad? Pero ya ahora aquí la cosa ya cambia. Porque ahora ahí dice recompensa, diagonal, venganza. Yo creo que todos a estas alturas, mis amados hermanos, hemos entendido de que la recompensa viene, mis amados hermanos, como consecuencia de algo que hemos hecho. Amén, pero entiéndase, algo que hemos hecho bien, bueno, amén. Pero lo contrario a recompensa, hay dos palabras, aunque hay muchas, pero hay dos que bíblicamente hablando resuenan más. Lo contrario a recompensa es venganza y castigo, amén. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Ya me dieron ustedes la idea de lo que es recompensa. Ahora bien, ¿cuál es la idea del castigo? Si en algún momento ustedes y yo les digo, yo sí he sido castigado en más de una oportunidad, o en algún momento ustedes habrán castigado a alguien, la pregunta es, ¿por qué lo castigaron? ¿Se dan cuenta? Escuchen lo que ustedes mismos dicen. Por una mala acción, porque algo no hizo bien. Entonces, cuando vamos a ver esto de la recompensa, mis amados hermanos, tanto tiene que ver con lo que yo hago, amén, bien, como con lo que hago mal. O sea, si yo hago bien, recibiré una buena recompensa, pero si yo hago mal, recibiré una mala recompensa. ¿Cuál es la recompensa de aquel que ha hecho mal? La venganza y el castigo. O sea, el que es recompensado para lo bueno, algo hizo bien, pero el que es recompensado con venganza y castigo, algo hizo mal. O sea, los dos, lo pongo así, refiriéndome a dos, ¿verdad? Porque alguien hizo algo bueno y alguien hizo algo malo, pero los dos hicieron. ¿Cuál fue la diferencia de recompensa o venganza?
que uno o alguien o alguno hizo lo bueno y otro hizo lo malo. Miren, cuando ustedes y yo empezamos a ver esta palabra recompensa, mis amados hermanos, me voy a adelantar un poquito aquí. No sé si lo van a lograr ver, no sé si lo van a lograr anotar, si no, por lo menos vean que ahí está. Pero yo me di la tarea el día de ayer, mis amados hermanos, no sé ni cuántas horas pasé sentado, y hoy le digo a mi esposa cuando veníamos del estudio de pastores, mira, tengo que ir rápido porque tengo que ir a estudiar. Y no, ya estudió, pues no, ayer solo me puse a hacer esto. ¿Qué es lo que está ahí? Se dan cuenta, hay una palabra resaltada en amarillo, ¿verdad? De esa es la que vamos a hablar el día de hoy. Pero todo lo que ustedes ven en la pantalla, si no recuerdo mal, son 19 diferentes palabras que hay en hebreo y en griego, y las 19 significan recompensa, con la única diferencia que pues tienen otro tipo de significados, pero las 19 son recompensa. Entonces vamos a ver, déjenme ver acá, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, yo creo que sí, ya las revolví, no están en orden. El asunto es de que hay una parte son hebreas y otra parte son palabras griegas. Amén. Vamos a ver. 6 creo que son griegas y son 19, las otras 13 entonces son hebreas. Les digo esto para que ustedes y yo nos demos cuenta de que hablar, mis amados hermanos, de el año de la recompensa, yo se los aseguro, en alguna oportunidad en Guatemala hicimos, aquí ya no lo hicimos por alguna situación, y aparte de que tampoco era el aniversario de la iglesia, ¿verdad? Pero allá en Guatemala agarrábamos todo el mes de octubre, y todo el mes de octubre hacíamos culto, y terminábamos porque la fecha de aniversario de la iglesia de Guatemala es el 31 de octubre. Entonces desde el 1 de octubre hasta el 31, y en esta oportunidad yo creo que les empecé a hablar del libro de Cantares. Y yo le dije a los hermanos, vamos a agarrar el mes para hablar del libro de Cantares. ¿Y cuántos versículos creen que avancé? Tienen 8 capítulos y solo avancé en todo el mes 2 versículos. ¿Por qué les digo esto? Porque si nos ponemos a hablar de la recompensa, no nos alcanza el año para hablar de lo que es la recompensa. Imagínense, solo hay 19 palabras diferentes, y hablar de cada una de ellas, les digo, el año no alcanza. Y lógicamente ustedes y yo tampoco vamos a ser bien nutridos espiritualmente hablando si pasamos todo el año hablando de recompensa. Tenemos que hablar de otras cosas también. Pero ¿por qué les digo esto? Porque es importante, mis amados hermanos, que ahorita este mes la mayoría de pastores, si no es que todos los pastores del ministerio de Ebenecer, caemos como cuando ponen un manjar ahí y vienen las moscas encima, ¿verdad? Todos agarrar cada quien su porción, a ver qué sale, a escuchar a otros y a ver qué dicen y a predicar todo el mes. Ya en diciembre ya casi ni se acuerdan que es año de recompensa. Pero bueno, primeramente no nos pasa esto, ¿verdad? Lo que yo deseo con todo mi corazón, mis amados hermanos, es que ustedes y yo logremos entender desde el principio, mis amados hermanos, de que este es un año de recompensa y gloria a Dios. Amén. Pero este puede llegar a ser para muchos el año de venganza también, el año de castigo. Si el año pasado, mis amados hermanos, muchos les tocó sufrir, este año no estoy desatando maldición, que Dios me libre. Este año depende cómo nos portemos. Acuérdense, yo no sé si le pusieron atención a la profecía que el Señor dio hoy, pero decía, si tú prometiste algo, hazlo. Amén. Si tú dijiste, yo voy a cambiar, entonces dicen allá en Guatemala que se vea, dice alguien por ahí. Que se vea que en realidad, si este año nos propusimos, no, este año yo voy a ser diferente, pues entonces que se vea. Y no vamos a esperar el otro mes, sino si yo voy a ser diferente, se tiene que empezar a notar. ¿Cuándo? Desde ayer. Ya, ayer es tarde, ya desde ayer se tiene que empezar a notar que en realidad yo voy a ser diferente. Entonces es lo que el Señor nos hablaba, y les digo, es mi deseo, si probablemente esta sea la única vez que hable de la recompensa, por lo menos que se nos quede, mis amados hermanos, que la recompensa viene para todo aquel siervo fiel. Hay características a quienes el Señor va a recompensar, y hay características de a quienes va a castigar, o esto es lo más tremendo, de quienes se va a vengar. Porque una cosa es que nos castiguen, pero otra cosa es que se venguen. La Biblia dice, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la ley, aclaró
El mismo Señor Jesús dice esto, pero Él lo cambia un poquito, porque en la ley se nos fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Amén. O sea que si te botaban un diente, pues tenías que botarle, y viceversa, si tú botabas, te tenían que botar. Pero eso se acabó con el tiempo de la gracia. Ahora yo os digo que si te dan en una mejilla, que pongas la otra. O sea, nada de estar buscando vengarse de nadie, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque con la vara que tú y yo midamos este año, así se nos va a recompensar. Dice la Biblia que con la medida que tú y yo midamos, con esa misma medida nos van a medir, y un palmo más. Y alguna versión dice un codo más. Un palmo son aproximadamente 20 centímetros, y un palmo entre 45 y 50. Del mío, ahora el hermano Arno, como 1 metro. Entonces ahí puede variar un poquito la medida, pero dice la Biblia que según la medida con la que midamos, así se nos va a medir, y un palmo o un codo más. Imagínense, mejor machete, estate en tu vaina, decía mi abuelita. Vean esto, pues, acompáñenme por favor, o anótenlo, o véanlo ustedes ahí. El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer hasta el 10, por si lo quieren anotar ahí de una vez. Vamos a leer del capítulo 2, versículo 5 hasta el 10. Pero vayan poniéndole atención a la lectura, mis amados hermanos. Dice ahí: pero si insisten, escuchen qué tremendo, en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios, vean lo que dice, les aumente el castigo. Ok, pero ¿a quiénes les va a aumentar el castigo? Dice claramente ahí: a los que insisten en desobedecerlo y a los que no se arrepienten. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, ¿queremos recibir recompensa este año? ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? No se nos ocurra, mis amados hermanos, desobedecer. Es que miren, hay cosas, mis amados hermanos, que a veces ustedes y yo hacemos y pensamos que como tal vez nadie, pero entiendes, ese nadie, otro ser humano, no se dio cuenta, entonces todo está normal. Pero delante de Dios, mis amados hermanos, no hay nada que ustedes y yo podamos ocultar. La Biblia nos lo muestra, que todo lo que se hace en lo secreto, todo lo que se hace en lo oculto, en más de algún momento Dios se va a encargar de que se grite desde las terrazas. ¿Se imaginan ustedes que estén gritando desde la terraza mi pecado? No sé si aquí pasa, mis amados hermanos, pero allá en Guatemala sí pasaba. Cuando había gente que le debía X cantidad al banco, ¿saben qué hacían los del banco? En la cuadra donde la persona vivía, llegaban a pegar carteles, hojas, con el nombre y la foto de la persona. ¿Acaso no da vergüenza eso? Pues más o menos algo así pudiera llegar a pasar. Esto es como una señal, ¿verdad? Ustedes y yo vemos que ahí hay una señal. Cuando yo vine ya a Costa Rica, yo me saltaba cada seda, yo me los pasaba, porque como yo no sabía qué era, ¿verdad? Y cuando yo pasaba, o me maltrataban, amén. Pero ahora ya sé, ya aprendí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si dice seda, tengo que ceder el paso, ¿verdad? Entonces aquí dice que no tenemos que desobedecerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, no desobedecer. Pastor, pero Dios es misericordioso y Él me perdona. Sí, claro que sí te perdona, mi amado hermano, pero siempre hay consecuencias. Porque escrito está que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y ahí no tiene nada que ver Dios. Yo siembro y cosecho. Si cosecho obediencia, pues como lo veíamos uno de estos días, si siembro obediencia, cosecharé santidad. Pero ¿y si siembro desobediencia? ¿Qué voy a cosechar? Ahí mismo lo dice: les aumentaré el castigo, les aumentaré la venganza. Entonces créanme, mis amados hermanos, el apóstol utilizaba una palabra el día que vino, sí, creo que aquí fue, de no ser fatalista. No es que yo sea fatalista, pero es que a mí me gusta verlo por el lado amable, dijo la chimoltrufia. De que gloria a Dios, año de recompensa. Pero ¿y a quién le van a recompensar? A los siervos buenos, a los siervos fieles, a los siervos que lo que el Señor les dio, lo multiplicaron. Pero ¿y qué pasó a aquel siervo que Dios le dio un talento y lo enterró? Le dijeron siervo inútil e infiel. Quítenle lo que tiene y déselo al otro y échenlo en las tinieblas de afuera.
Las tinieblas de afuera, mis amados hermanos, son figura de la gran tribulación, castigo y día de venganza. Miren, hoy en el estudio de pastores, ahí está mi esposa que puede dar testimonio. El Señor le dio una profecía a ella, me dio una profecía a mí. Y la profecía que me dio a mí decía más o menos así, me recuerdo, de que habíamos pasado por el lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas, ¿verdad? No allá abajo donde venden instrumentos, herramientas. De que habíamos pasado por el lagar para ser pisados, pisoteados, pero de esa forma iba a salir el gozo, el vino, y que este iba a ser un año en que nos íbamos a regocijar, que habíamos sido pisoteados como se pisotea el olivo para sacar aceite, y que esa unción nos iba a servir para poder vivir este año y no faltara la provisión. Pero luego, ¿qué decía? Por eso fue que se los dije. Pero luego decía, como era para pastores, ¿verdad? Y decía, yo te preparé por todo eso para que tuvieras unción, aceite, provisión, el vino y el gozo, para que vayas y rescates a muchos del día de la venganza. Esa fue la profecía que yo di. Y cuando terminó todo, el apóstol empieza a hablar del día de la venganza. Cualquiera hubiera pensado que nos pusimos de acuerdo, pero no nos pusimos de acuerdo. Entonces yo les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque tenemos que entender en realidad lo que es la recompensa. Si hago las cosas bien, seré bien recompensado. Pero si hago las cosas mal o a medias, escrito está, siervo inútil e infiel. Y ahí empieza, mis amados hermanos, lo que el apóstol Sergio estuvo ministrando mucho el año pasado, hablando acerca del servicio. Amén. Porque recuérdense esa cita en donde dice, mis amados hermanos, de que todo lo que ustedes y yo hagamos, aunque lo hacemos para los hombres, pero que lo hagamos como para el Señor. ¿Por qué? Porque escrito está, porque es de Cristo el Señor de quien recibiremos recompensa. Entonces ustedes y yo no esperemos que el hombre nos recompense, porque dígame, ¿qué me puede dar a mí el hombre comparado con lo que Cristo me puede dar? Absolutamente nada mejor a lo que Cristo me pueda dar. Amén. Entonces ustedes y yo, aunque le servimos a los hombres, pero todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, y de Él recibiremos recompensa. ¿Cuál es una de las recompensas que recibiremos de Él? El Señor está predicando, ¿verdad? Y Él dice, bienaventurado aquel que por causa mía haya dejado casas, terrenos, esposo, hijos, que haya dejado su nación, bienaventurado será. Y se acerca uno de los apóstoles y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué pues recibiremos? Y el Señor le dice, ustedes recibirán en esta tierra 100 veces más, y como regalo o como herencia, dice una versión, la vida eterna. Entonces vale la pena, mis amados hermanos, dejar cualquier cosa. Conocí un hombre allá en Guatemala que el Señor le habló, lo hago así entre comillas, porque el Señor le habló de que fuera a evangelizar, pero para ir a evangelizar tenía que dejar a su esposa. ¿Y qué creen que hizo? Se fue a evangelizar, dejó a su esposa y al poquito tiempo ya estaba drogado. Cayó. Yo puedo dar testimonio de que, no puedo decir que era un evangelista, pero evangelizaba. Uno de estos días lo volví a ver ahí por Facebook, ya está más o menos restaurado, pero dejó a su esposa. ¿Y el evangelismo? Se acabó. Entonces, Dios le habló. No, mis amados, siempre que Dios lo llama a uno, lo llama como familia, no lo llama solterito, a menos que esté soltero, son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero bueno, espero estarme dejando entender con esto, de que entonces, si es un año de recompensa, gloria a Dios. Amén. Pero entonces también es un año de castigo, también es un año de venganza. Y por eso, mis amados hermanos, miren, aquí van. Por eso yo creo que no es casualidad. ¿Se acuerdan ustedes que mi esposa un día les habló acerca de estar a cuentas? Yo les hablé un día acerca también de estar a cuentas. Por eso, mis amados hermanos, si por alguna razón entramos a este año arrastrando todavía cosas viejas del año pasado, pongámonos a cuentas. ¿Para qué? Para que ninguna potestad, es que es otra cosa, que detrás, mis amados hermanos, del castigo o detrás de la venganza, hay muchas potestades que, como lo hemos hablado,
espiritualmente hablando, lo huelen, lo perciben a uno. Y si uno carga sus vestiduras sucias, por donde uno ande caminando, mis amados hermanos, habrán huestes, habrán potestades que lo van a andar persiguiendo, aunque nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero si carga uno las vestiduras sucias, ¿para qué lo van a perseguir? Para hacerlo caer. Por eso esta misma noche, que es nuestro primer culto, es una buena noche para que tú y yo nos pongamos a cuenta. Si ustedes y yo sentimos que hay algo todavía del año pasado, aunque fue hace unos días, ¿verdad? Pero que a mí me pudiera estar estorbando este año, despojémonos, mis amados. ¿Por qué? Porque no vale la pena. ¿Y se imaginan ustedes los hermanos recibiendo recompensa y yo castigado? No crean, mis amados hermanos, duele que otros recibiendo recompensa. ¿Y por qué a mí me castigan? Delante del Señor escrito está que Dios no tendrá al culpable por inocente. Amén. Entonces yo creo que este es un año, yo había percibido en mi espíritu, mas no lo dije, de que pudiera ser, y ustedes ya saben que no fue así, ¿verdad? Un año de regocijo. Pero en medio de todo, cuando uno lo recompensa, ¿no se siente uno contento? Pero ¿y cuando uno lo castiga? Yo no conozco a nadie que castigado se sienta contento. Amén. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Entonces vean esto. Pero está claro, mis amados hermanos, de que aunque es un año de recompensa, pero puede llegar a ser un año de castigo y de venganza. Entonces mejor pongámonos a cuentas. Decimos amén. ¿Y saben qué es lo más tremendo, mis amados hermanos? Que cuando en la Biblia se activa esta potestad llamada el vengador, amén, no van a pensar que es Hulk o alguno de esos, ¿verdad? Pero cuando el vengador se activa, ¿saben por qué se activa? Porque uno tiene, no vamos a decir la culpa, pero uno es el responsable de activarlo. Porque la Biblia muestra que, lo voy a resumir así, que había un tiempo en el que alguien había cometido un error, se tenía que meter en una ciudad de refugio. Pero cuando se salía de esa ciudad de refugio, el vengador de la sangre lo perseguía, y si lo mataba, dice la Biblia que no era responsabilidad del vengador, sino era culpa del que se había salido de la cobertura. Entonces el vengador de la sangre se activa cuando ustedes y yo nos quitamos la cobertura. ¿Y en qué momento nos podemos estar quitando la cobertura? En el momento del pecado. Así que Dios nos libre, mis amados hermanos, y mejor regocijémonos con la recompensa. Pero para ser recompensados hay algunas características, y una de ellas, y para mí les digo, puede ser la más importante, es la fidelidad. Fidelidad. Amén. Estaba leyendo hace algún tiempo, esto no fue ahorita, pero ahorita me recuerdo de cómo hay muchos hombres y mujeres que profesan ser fieles dentro del matrimonio, porque no han engañado a su cónyuge literalmente con otra persona, pero hablaban de una infidelidad por medio de los celulares. Y cuando empezaron a entrevistar a personas, se dieron cuenta que dentro de los que entrevistaron, ¿verdad?, que todos habían sido infieles. La mayoría no habían sido infieles con otra mujer, con otro hombre, literal, pero por las redes sociales sí habían sido infieles. Y les pregunto, delante de Dios, ¿valdrá la infidelidad por teléfono o solo la física? ¿O las dos? Las dos, ¿vale? Dijo alguien por allá, chucho es chucho. Es que allá a los perros, en Guatemala a los perros le dicen chucho. Entonces había alguien que quería poner a jugar a su perrita, pero la perra era una schnauzer. Y había un zaguate, digámoslo así, un perro callejero. Y le dice la señora, mire, ahí está, ponga su chucha con ese chucho. No, le dice, si ese chucho es callejero. Ah, chucho es chucho, le dice. ¿Chucho es chucho? Sí, chucho es chucho, pero tampoco, ¿verdad? Va a llevar uno a su perro de raza a meterse con un zaguate. Entonces, delante de Dios, mis amados hermanos, yo considero que los dos tipos de infidelidad, valga la redundancia, son infidelidad. Y delante de Dios eso no lo podemos ocultar. Entonces, miren, esto que les voy a decir, no sé si acá la habrán visto esa fábula, pero se llamaba Phineas y Fer, se llamaba.
Y ahí en esa caricatura apareció un consejito que ellos daban y decían: lo que no tienes el valor de hacerlo en persona, tampoco lo hagas en las redes. Entonces, si en persona tal vez alguien no se anima a tirarle un piropo a una persona, en las redes sociales tampoco debería de hacerlo. Bueno, entonces me estoy dando a entender, mis amados hermanos, de que si queremos recompensa, tenemos que ser fieles. Hay algunas otras características, pero miren, vamos a seguir. Entonces dice acá, ¿dónde me quedé? Aquí. Harán, bueno, leámoslo todo. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado, ¿qué dice ahí? Los castigará. Eso no es para nosotros, pero está escrito. Entonces, como hay un dicho que dicen, al entendido por señas. Entonces se corre el riesgo de que si no hay recompensa, entonces haya castigo. Y si ponen atención, está hablando acerca del juicio del día final. Los castigará a ustedes. Ahora vean que dice el versículo 6. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Miren, yo quiero que ustedes analicen, mis amados. Les voy a leer otra vez la cita. Sé que ya la leímos, pero ahora quiero que la analicen. Voy a leer el versículo 6. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. O no sé, les pregunto de una vez, no sé si ya lo entendimos, si ya lo percibimos, pero el versículo 5, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de una recompensa o de un castigo? Muy bien, entonces ya no hace falta que lo lea otra vez. Entonces el versículo 5 nos está hablando de un castigo. Pero luego dice, Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Pregunto, ¿cuáles serán las obras? Hasta ahí donde estamos. Porque se dan cuenta ustedes, vienen 2 puntos. Pero hasta ahí donde estamos, ¿cuáles serían las obras? La desobediencia, el corazón no arrepentido. No sé si alguien habrá buscado en su Biblia esta cita, pero hay una versión que dice, a causa de tu corazón endurecido. ¿Sí? Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces démonos cuenta de que hay varias características y esto nos da a entender de que entonces mucho la recompensa que recibirán conforme a sus obras malas será el castigo. Entonces no es tan que se diga así, ay, año de recompensa me van a... No, cuidado, chulito, dijo el apóstol Juan. Hay que meditar, hay que reflexionar, mis amados hermanos, porque es un año de siembra. Yo no sé si se los dije, pero yo me acuerdo que sí. Si no, pues se los digo. Pero el año pasado yo le envié un mensaje de texto al apóstol Juan diciéndole de que el Señor me había dado una palabra y que se la resumo, y que la palabra era de que nosotros este año que venía íbamos a cosechar el reconocimiento que habíamos otorgado. Y hoy él explicaba en el estudio de pastores que la recompensa viene como consecuencia del reconocimiento. O sea, aunque no estuve certero, porque para mí lo que yo percibía era regocijo, pero por lo menos medio le atiné, ¿va? Porque eso decía el apóstol Juan el día de hoy, de que vamos a cosechar, mis amados hermanos, el reconocimiento que tuvimos el año pasado. Amén. Entonces dice acá, seguimos leyendo, dice, ahora vamos a leer. Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Escuchen esto. Vida eterna, aquí está ya hablando de la recompensa, a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Entonces, ¿quiénes van a recibir acá recompensa? Hay algunas características ahí. A los que sean perseverantes, los que busquen la gloria, la honra y la incorrupción. No dice ahí los que busquen la lana, la dama y la fama, sino dice gloria, honra y corrupción e incorrupción. Amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, de que la recompensa viene. Hay un corito que dice, ya viene la recompensa. Ahora podemos cantar, ya llegó la recompensa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser perseverantes. ¿En qué? En buscar la gloria, la honra y la incorrupción. En otras palabras, nada de ser corruptos, nada, mis amados hermanos, de estar consintiendo
chineando, dicen ustedes acá, ¿verdad? Cosas que en nuestro ser interior, ustedes y yo bien logramos percibir, saber y entender que a Dios no le agrada. Amén. Entonces nada de estar consintiendo eso. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 8. O sea, los que sean perseverantes recibirán la recompensa, mis amados hermanos, de vida eterna, pero si buscan la gloria, honra e incorrupción. Pero los que sean desobedientes, los que no se arrepientan, los que endurezcan su corazón, recibirán enojo e ira. A los que son, escuchen esto, contenciosos, los que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces ahí hay otras 3 características de quienes van a recibir la venganza o el castigo. Los contenciosos, mis amados hermanos, son gente que por todo se enoja o por todo anda buscando pleito. Miren, mis amados hermanos, a estas alturas dice la Biblia: dichoso el hombre que pasa por alto la ofensa. Yo les hablo como hombre, no es fácil. Que a uno le estén gritando, le estén diciendo cosas en la cara, no es fácil. ¿Ganas de qué dan? Cuando ustedes sienten, se empiezan a poner verdes, se les empieza a romper la ropa y así, pastor, sale Hulk, no, sale Shrek. No es fácil, pero la Biblia dice: dichoso el hombre que pase por alto la ofensa. Entonces miren, ya no nos estemos preocupando si la gente dice o no dice, si me toman en cuenta o no me toman en cuenta. Con que el Señor me tome en cuenta, más que suficiente. Con que delante de Él yo pueda ser perseverante y buscar gloria, honra e incorrupción, voy a ser recompensado. No estemos esperando que ningún hombre aquí en la tierra nos recompense, porque al final la Biblia habla de los fariseos. Dice que a los fariseos les gusta pararse en las esquinas y orar. ¿Se imaginan usted? ¿Para qué se ponen a orar en las esquinas? Solamente, lo dice la Biblia, para que los hombres los vean. Y pues yo os digo, dice el Señor, que ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que los hombres los vean. Y ustedes y yo no estamos aquí en esta tierra, mis amados hermanos, a estas alturas en relación a la venida de Cristo, para caerle bien a la gente. Si les caemos bien, gloria a Dios. Y si les caemos mal, pues allá en la esquina lo espero. ¿Qué ganamos, hermano? Con darle un supar, menos mal, más mal le vamos a caer. Amén. ¿Qué me importa a mí si le caigo bien o le caigo mal? A mí lo que me interesa es recibir la recompensa de Cristo. Amén. Que ya no le estemos poniendo atención a nadie si habla de nosotros o no habla. ¿Qué me importa? Pero en la salida lo espero. Entonces dice: pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Avancemos. Escuchen esto: tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego, pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego. Entonces vean, por lo menos unas 7, digamos así, diferentes recompensas que hay solo en estos versículos, mis amados hermanos. Dice acá: gloria, honra, paz, vida eterna. Aunque aquí está hablando de lo que tenemos que hacer, pero hay que ser perseverantes. Gloria, honra, incorrupción. Creo que ya van 7. Y aquí están los otros que dice acá. Yo creo que solo eso. Imagínense, por lo menos ahí estamos hablando de 7 cosas, mis amados hermanos, que vienen como recompensa, pero como consecuencia de hacer las cosas bien. Miren, todavía tengo yo bastante tiempo, 25 minutos. Miren esto. Lo que ustedes ven en la pantalla, mis amados hermanos, cuando ustedes lean su Biblia, amén, la palabra recompensa en la Biblia, amén, les puede aparecer, porque alguien podrá decir, por ejemplo, ahí dice la palabra pago. Pero pago no es recompensa. Bien, si ustedes leen, cuando estén leyendo su Biblia, como ahorita casi que todos nos vamos a meter el chip de la recompensa, ¿verdad? Si ustedes leen en la Biblia, que en la Biblia dice retribución, remuneración, gratificación, pago, premio, propina,
compensación, indemnización, esta es la que más me gustó, galardón y precio. La Biblia dice, por ejemplo, comprados habéis sido por precio. Amén. Esas palabras, aunque no todas, pero se los digo de una vez, tienen que ver con recompensa. Amén. Tienen que ver con recompensa. Y yo me gozaba, mis amados hermanos, porque hoy el apóstol Juan nos daba una cita en el libro de Hebreos, que si ustedes le pusieron atención, se las mandé al grupo de WhatsApp. Yo se las daba, mis amados hermanos, el día domingo en relación al plan de trabajo para la iglesia, y habla acerca de que es necesario que cuando nos acerquemos a Dios sepamos que Él es Dios y es galardonador o recompensador de los que le buscan. Amén. Entonces vean, esto es muy importante, de que ustedes y yo podamos atesorarlo, entenderlo, porque la recompensa en la Biblia es muy amplia. Amén. Y si algo ustedes y yo tenemos que percibir, recibir, entender, de alguna forma también buscar, es que si, por ejemplo, no voy a ser recompensado por gratificación, pues tal vez por propina, tal vez por galardón. Es más, mis amados hermanos, cuando la Biblia habla de la venida de Cristo, dice que Él volverá en las nubes y su galardón con Él. Ese galardón somos todos aquellos que nos hayamos ido en el arrebatamiento y vengamos de regreso con Él. O sea, nosotros mismos podemos ser una recompensa para alguien más. ¿Se imaginan ustedes que yo soy la recompensa de mi esposa? Ya me va a regañar por estar diciendo. Nosotros mismos podemos ser recompensa para alguien. Amén. Pero miren, ahora vamos a ver acá, porque acuérdense que el tema es recompensa o venganza. Ustedes y yo somos los que decidimos. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Recompensa o venganza? Pero ¿en qué lo decidimos? En cómo nos comportemos. ¿Decimos amén? Vean esto, pues ahora vean, aquí hay palabras muy interesantes, mis amados hermanos. Lo opuesto a recompensa, yo les coloqué nada más una, ¿verdad? Que fue la venganza. Pero aquí la Biblia nos muestra que lo opuesto a recompensa es, esta me llamó mucho la atención, inhabilitación. Entonces miren, pues me voy a detener un momentito acá. ¿Por qué, mis amados hermanos, es de que hay mucha gente, hay muchos cristianos, digámoslo así, que tienen muy buenos deseos, que son muy buenas personas, que tienen buenas metas, que tienen tal vez todas las capacidades en sus manos, en sus casas, en sus negocios, para poder emprender cualquier cosa y ser exitosos? Pero ¿por qué, a pesar de que lo tienen todo, por qué no prosperan? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué se estancan? Y la respuesta es esta, mis amados hermanos, de que mucha gente ha sido inhabilitada. Esto yo sé que ustedes ya lo saben, pero se han puesto a pensar, mis amados hermanos, ¿por qué Moisés, el libertador que Dios escogió, por qué Moisés era tartamudo? Recuérdense que, ¿qué iba a decir? Estaba inhabilitado. Porque estaba inhabilitado. Ahorita vamos a ver cómo lo inhabilitaron. Recuérdense que en el tiempo que nace Moisés, mis amados hermanos, el faraón levantó un decreto, ¿verdad?, en que se tenían que matar a todos los niños menores de 2 años, varones. Y a Moisés no lo mataron. A Moisés muestra en la Biblia que la madre lo tuvo en su casa alrededor de 2 a 3 meses. Y los que ya pasamos esa experiencia de ser padres, mis amados hermanos, ¿qué es lo que más hace un niño de 2 a 3 meses? No digo, no sé si fue Vicente, llorar y llorar. Ok, ¿y qué se imaginan ustedes que hacían los padres para que los soldados no detectaran que en esa casa había un niño? Lo callaban. Probablemente le tapaban la boca.
Entonces cuando Moisés empieza a crecer, él va con ese trauma y cuando ya Dios lo quiere llamar como un libertador, Moisés dice: no soy un hombre fácil de habla. Era un tartamudo. Pero lamentablemente les pregunto, ¿quién lo inhabilitó? Los papás. Miren, a veces, mis amados hermanos, cometemos como padres, o cometieron, aunque bendecimos a nuestros padres, pero nuestros padres cometieron algunos errores con nosotros, y no fue porque no nos amaran. Porque ¿por qué callaban a Moisés? ¿Lo callaban porque les caía mal? Lo callaban para preservarle la vida. Amén. Entonces muchas veces en nuestro deseo de querer darle una buena formación a nuestros hijos, cometemos graves errores, que muchas veces esos graves errores lamentablemente los inhabilitan. Y van ellos por la vida, mis amados hermanos. En ese entonces aproximadamente, cuando Dios llama a Moisés, ¿alguien sabe qué edad tenía? Aquí les voy a dar una idea. Moisés había pasado 40 años en Egipto. Se va de Egipto a Madián y pasó otros 40 años. Y como libertador, sacando al pueblo de Egipto, pasó otros 40 años. Entonces, ¿cuántos años tenía Moisés cuando él dice eso? Soy tartamudo. No, 80. ¿Por qué? Porque 40 en Egipto, 40 en Madián, y fue en Madián en donde lo llamaron y luego lo mandaron a Egipto otros 40 años a sacar al pueblo. 120, pero él tenía, o sea, no era un niño, a eso me refiero, tenía 80 años. Y la Biblia muestra que era tartamudo. O sea, ¿cuántos años pasó inhabilitado? Tampoco, 120. ¿Y cómo así, pastor? Explique. Sí, 120. ¿Por qué? Porque él le dice: Señor, tú sabes que soy tartamudo. Y él empieza a insistir, y Dios le dice: está bueno, pues, te voy a levantar a tu hermano Aarón. Él hablará. ¿Cuántos años pasó inhabilitado entonces? Hasta que se murió, hermano. 120, porque la Biblia le dice Dios a Moisés: tú serás para él como Dios, pero él será como tu boca. Y cuando ustedes y yo vemos que quien hablaba era Aarón. Entonces miren qué tremendo, libertador y todo, pero inhabilitado. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Porque estaba inhabilitado. Entonces yo me bendigo, mis amados hermanos, y bendigo a los pastores, pero muchas veces hay pastores que llegan a ser pastores y ¿por qué no prosperan? ¿Por qué no crecen? Algo los inhabilitó. Entonces miren lo que puede pasar. En el año de la recompensa, que Dios nos libre, decimos amén, muchos pueden ser inhabilitados. A muchos se les puede manifestar el mismo Dios como se le manifestó a Moisés y pretender convertirlos en un libertador, pero si no reconocemos, mis amados hermanos, aquellas cosas en las que nos inhabilitaron, Dios nos va a usar de todas formas. Pero en más de algún momento se van a echar de ver las carencias que tenemos porque estamos inhabilitados. Entonces lo mejor este año es, mis amados hermanos, bendecimos a nuestros padres, pero si ustedes se recuerdan, no sé si fue en una profecía o en la administración, pero yo les decía uno de estos días: cortemos con el ombligo. Cortemos con el ombligo. O sea, ustedes y yo a estas alturas, aunque ninguno tenemos 80, ¿verdad? Pero a estas alturas del partido de nuestra vida, mis amados hermanos, ya no podemos venir. Yo, por ejemplo, tengo casi 20, por 2, ¿verdad? No puedo venir yo y decir: es que esto es por mis papás. Yo los bendigo, probablemente, vamos a poner un ejemplo, tal vez en más de algo me inhabilitaron, pero yo ya tengo a Cristo, yo ya tengo conocimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar el ombligo. Amén. Y una vez se corta ese ombligo espiritual, a partir de que yo haga eso, entonces ya todo lo demás será responsabilidad mía. Y ya no cabrá en mí el decir: es que yo soy así por mis papás. No, chulito, dijo el apóstol Juan. Ya no cabe. ¿Por qué? Porque si una vez cortamos el ombligo, entonces ya nuestro ombligo es el Espíritu Santo.
¿De dónde recibiremos dirección, guianza, revelación y toda verdad? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tal si cortamos ombligos hoy? Ay, pastor, yo ni me bañé. Eso ya es otra cosa, es profético, no es profético. Decimos amén. Porque hay muchas veces, mis amados, miren, yo, igual todos es cierto, no voy a mentir con lo que voy a decir. Pero yo tuve que ministrarme, mis amados hermanos, allá en Guatemala. Y aún cuando vine aquí, todavía el apóstol Juan oró por mí. Porque a mí un apóstol, yo le fui a hablar con él, le dije, mire, yo me voy a retirar y no, que no sé qué. Y yo le dije, mire, yo ya me voy a retirar, aquí están las llaves del local, le dije, ya el local que me habían dado para pastorear, yo ya lo había vaciado, pero dejé todo vacío, limpio. Le entregué las llaves y cuando le entregué las llaves me dijo, vos Dios no te habló, vos te habló un demonio y si te vas no te bendigo. Y no me bendijo. Eso fue en el 2010, imagínense ustedes. Y ahí está Joseph que puede dar testimonio, mis amados hermanos. En Guatemala nos esforzamos por la gente, tal vez mi esposa un poco más que yo, porque yo como que ya había sido curtido o decepcionado o inhabilitado, ya no me metía tanto. Pero cuando venimos acá yo le conté al apóstol, no, me dijo, por mí ya oraron, sí, me dijo, pero a vos quien hizo eso fue un apóstol, y porque quien oró por vos es un pastor. Yo voy a orar por vos, vení, me dijo, y oró por mí y me habilitó. ¿Por qué? Porque imagínense, mis amados hermanos, como yo en ese momento no lo entendí, hasta que el apóstol me dijo, es que a vos te inhabilitaron. Imagínense cuántos años, y eso fue en el 2010, pasé inhabilitado, en que lo hacía, intentaba, y por más que intentábamos, las cosas no salían bien. El apóstol nos bendijo, mis amados hermanos, y ayer me encontré, no fue ayer, el domingo nos encontramos con una hermana allá en Tibás, y cuando hablamos me dice, sí, es que mis hijas y yo los vemos, y cuando los vimos que estaban ahí sentados, nos dijo, miren, allá están. Yo no la conocía, hasta ahí nos presentaron y todo, y nos dice, pero yo estoy sorprendida con ustedes, porque el Señor nos lleva así, miren. Ahora entiendo, ¿y por qué? ¿Por qué el Señor nos lleva así aquí? No se olviden de esa palabra, inhabilitación. Porque nos habilitaron. Miren qué tremendo, mis hermanos. Entonces, este año que Dios nos libre, decimos amén, aunque es un año de recompensa y recibimos la recompensa, pero mucha gente este año puede quedar inhabilitada. Bien, yo me quedé sorprendido. Igual todo el mundo ya lo hicieron público, que yo lo comente, ya no va a pasar nada más, ¿no? Pero me quedé sorprendido porque yo les decía algo a ustedes uno de estos días, esto les voy a decir para que ustedes me la agarren en el aire. Yo les dije el día domingo, no entiendo, ¿se acuerdan que les dije? No entiendo. ¿Y de qué les hablaba? No vayan a decir nada. Pero precisamente el 1 de enero envían un comunicado, X pastor se fue, ya no lo inviten. Me recordé de una palabra, mis amados hermanos, el año de reconocimiento. Y el apóstol lo decía hoy, por eso me digo, solo que él no lo dijo en público. Miren, dijo, muchos pastores se fueron de bendecer. Y en el momento algo me hizo clic, si era año de reconocimiento. ¿Por qué se fueron? No reconocí. Punto. Pero este es año de recompensa. Y lo opuesto a recompensa es inhabilitación. Entonces yo considero, por todo lo que el apóstol Sergio y el apóstol Juan nos han estado enseñando, de que este es un año de hacer bien las cosas, mis amados hermanos. Y si ustedes y yo consideramos que hay algo, X cosa que yo no la puedo hacer bien, ¿qué sería lo mejor? Puede ser reconocer que no lo puedo hacer, o mejor no hacerlo. Porque no sea que por hacerlo, mis amados hermanos, tal vez por ignorancia, ¿verdad? Uno va ahí en su carro, es un ejemplo lo que se me ocurre ahorita. Ay, pobre la hermana, me la voy a llevar. Mire, mi esposa no vino, pero siéntese aquí, hermana, y le toca la pierna. Sí, ahí siéntese, ahí váyase. Por ayudar, uno puede quedar inhabilitado.
Entonces, cuando hayan cosas que ustedes estén dudando, o se pregunta o se reconoce que no se puede hacer, o mejor no se hace. Porque imagínense, mis amados hermanos, esto lo hablo por mí sobre todo, pero ustedes sabrán, verán, cuánto nos ha costado, espiritualmente hablando, llegar a donde estamos. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero yo siento que, como que hoy me decía mi esposa cuando veníamos en el carro, qué bueno que profetizó, porque yo sentí que cuando usted profetizó algo se rompió, lo mismo sentí yo. ¿Cuánto nos ha costado llegar a donde estamos? Con mucho respeto, para que por una tontería, en el año de la recompensa, yo quedé inhabilitado. ¿Vale la pena? No, entonces mejor busquemos la fidelidad. Busquemos la fidelidad. Decimos amén. Bueno, ya nada más voy a leer esto. De todos modos tengo 10 minutos. ¿Qué horas tienen? Porque yo no tengo hora hoy. Cabal, 10 para las 8. Tengo 10. Entonces voy a leer nada más esto. Entonces miren pues, mis amados, si este es año de recompensa, ustedes y yo nos cubrimos con la sangre de Cristo, vamos a hacer bien las cosas. Vamos a hacer bien las cosas. Entonces esto que les voy a leer solo va a ser para información. Y que Dios tenga misericordia de los demás. Pero este año de recompensa, mucha gente puede quedar inhabilitada. También significa lo opuesto a la recompensa es corrección. Miren mortificación, pena, castigo, sanción, penitencia, aunque eso tiene que ver más con otra religión, ¿verdad? Pero ahí está todo, ¿no? Venganza, represalia, multa, me llamó mucho la atención, arresto, condena, miren destierro y excomunión. Y aunque aquí nosotros no le decimos así, pero en algún lugar a la Santa Cena le llaman comunión, pues hasta eso puede afectar. Ahora bien, ya voy a leer nada más. Ahora acuérdense que les enseñé, voy a regresar acá. Les dije, mis amados hermanos, que la palabra recompensa que íbamos a hablar era esa que está ahí en amarillo, ¿verdad? Ahora, estos son los significados, mis amados hermanos, ya de la concordancia, de cómo también en la Biblia puede aparecer la palabra recompensa. Entonces vean acá, la palabra recompensa en la Biblia puede aparecer como pagar la deuda. Amén. Pagar la deuda, recompensar, regalar, dar a cambio. Miren, me gusta. Recompensar también es el pago merecido. Y si hablamos del pago merecido, ¿qué es lo que me van a dar? Lo que me merezco, ¿verdad? Amén. Y aquí cuando hablo de esto, el pago merecido, viene a mi mente una parábola que está en la palabra del Señor. Cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de que un rey había preparado unas bodas, pero los invitados, los convidados, los que tenían que estar en las bodas, dijeron, no, yo no puedo. Acabo de comprar unos mis terrenos, tengo que ir a verlos. Acabo de comprar una mi yunta de bueyes, tengo que ir a probarlos. Acabo de comprar me voy a casar y no puedo. Entonces dice la Biblia que el rey se enojó y se fue a las plazas, se fue a los parques, se fue por cualquier lugar y fue a buscar gente y fue a invitar, mis amados hermanos. Y dice la Biblia que se llenó, aquella fiesta se llenó. Amén. ¿Pero de quiénes se llenó? De gente que no era invitada. ¿Y por qué fueron invitados? Porque con ellos se pagó el precio. Entonces, cuando escudriñamos esa parábola, resulta, mi amado hermano, que ni tú ni yo éramos los convidados a esas bodas. Pero como los convidados no querían, nos invitaron a nosotros. ¿Y quién pagó el precio para que nos invitaran? Cristo. Pero también viene la otra parábola de la viña, mis amados hermanos, en donde un señor salió, ¿verdad?, a contratar. Dice que contrató a uno desde las 6, pasaron trabajando todo el día, y ya cuando faltaba una hora, más o menos a las 5 de la tarde, dice que salió a ver, y también en los parques vio que algunos estaban desocupados y los llevó a trabajar. Y cuando empieza a pagar, ¿se acuerdan que lo leíamos uno de estos días? Los que trabajaron todo el día pensaron de que a ellos, por haber trabajado las 12 horas, les iban a pagar más. Mas cuando los contrataron, les dijeron un denario. Y a los que contrataron a las 5 de la tarde les dijeron un denario. Y ellos se pusieron enojados, pero ¿qué precio les dieron? ¿Qué pago les dieron? El pago merecido, el pago por el que habían hecho el trato para ir a trabajar. Entonces esto es sorprendente, mis amados hermanos. ¿Por qué?
porque muchos de nosotros tal vez tenemos más de unos 5 años de estar en el Evangelio, y esto puede llegar a hacernos pensar de que por tener 5 años o más en el Evangelio, yo merezco más recompensa. Pero la Biblia no muestra eso. Tanta recompensa merece el que se acaba de convertir como yo que tengo más de 5 años. Y eso puede ser una carga para nosotros. Por eso no nos centremos en qué le van a dar al otro, sino centrémonos en agradar a Cristo, y entonces nos darán a todos lo mismo. Amén. Y si a todos nos dan lo mismo, ¿vale la pena envidiar lo que le den al otro? Si todos tenemos lo mismo. Ok, dice lo demás acá, dice, se le devolverá. Este también me gusta mucho, aunque no lo resalté. La palabra recompensa significa restaurar. Este me gusta, miren, si es un año de recompensa, es un año, dice aquí, da cuenta de tu mayordomía. Por eso es importante lo que les hablé acerca de la escuela ministerial, porque en la escuela ministerial vamos a aprender acerca de qué es esto. La Biblia habla de 12 diferentes tipos de siervos, y cada uno de esos siervos tienen que dar cuenta de su mayordomía. Entiéndase de qué estás haciendo con lo que te di. Más de algo, mis amados hermanos, el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo con lo que Él nos dio? Si este es un año de recompensa, para ser recompensado, acuérdense que cuando vino el Señor de aquellos a los que le dio los talentos, los llamó para que dieran cuenta de su mayordomía. Y el que le dijo siervo inútil e infiel, le dice, tú bien sabías, le dice el Señor, que soy un rey, que soy un hombre que recoge en donde no sembró. Él mismo se lo dice, sé que eres un hombre que recoge en donde no sembró. Entonces, si lo sabías, ¿por qué no metiste mi dinero al banco? Para que cuando yo regresara, por lo menos los intereses. ¿Y qué le responde? Es que tuve miedo. Ustedes y yo no podemos llegar delante del Señor. Señor, los talentos, los dones que tú me diste, no los utilicé, no los multipliqué porque tuve miedo. Este es un año de recompensa. Entonces aquí podemos entender algo. ¿Por qué? No lo deseo, pero ahí está escrito. ¿Por qué mucha gente puede quedar inhabilitada este año? Porque cuando lo llamen a dar cuenta de su mayordomía, tuvo miedo y no hizo lo que tenía que hacer. No multiplicó lo que Dios le dio. Por eso, mis amados hermanos, es un año de recompensa y gloria a Dios, ¿verdad? Pero nos van a recompensar por todo lo que ya hicimos. Y si el año pasado fue cuando más nos portamos como toda nuestra cara, ¿qué recompensa me van a dar? Entonces mejor hagámosla de ping pong. Lavémonos en la carita con agua y jabón y a empezar de nuevo. A empezar de nuevo. ¿Para qué? Para que este año de recompensa no se termine sin haber recibido la recompensa. ¿Decimos amén? Recompensar, miren, ya sea de una manera positiva o no. Y si no es positiva, entonces ¿qué es? Negativa, ¿verdad? Y miren, a mí me llamó mucho la atención porque es algo de que hemos estado hablando de los matrimonios. Recompensar es llevar fruto. Yo no sé, yo creo que hasta ya los cansé de tanto los frutos del matrimonio cada martes. Pero miren, ¿qué es recompensar? Llevar fruto. Y yo termino con esto, mis amados hermanos. Acuérdense que decía ahí, en la cita que leímos, perdónenme, voy a regresar acá, dice acá, aquí está, los castigará a ustedes. Amén. Aquí nos habla de que la palabra castigo, miren qué tremendo, por eso me llamó también la atención que mi esposa les estuvo hablando acerca de las mentes. Porque miren, ¿por qué viene el castigo? Por la excitación de la mente. Otro día hablamos más de eso. Una pasión violenta, ira, aborrecimiento, castigo, airar, castigar y enojo. Yo no sé, mi amado hermano, qué tan fácil nos es a nosotros enojarnos. Así que este año mejor si no nos enojamos, mis amados. ¿Por qué? Porque por andar de enojados podemos perder la recompensa. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado, pero con esto termino, de que tal vez ustedes le compraron un regalo a alguien, pero se lo querían dar de sorpresa, pero en el proceso, antes del día que les tocaba darle el regalo, los enojó y ya no le dieron nada. ¿Alguien hizo eso alguna vez? ¿O se lo hicieron?
No, pero eso es lo que pasa muchas veces, que uno tal vez tiene programado alguna actividad, alguna salida, pero como me enojó, ya no voy, ya no lo hago, que mire qué hace, se perdió la recompensa. Entonces mejor supliquémosle al Señor lo que la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén, amén y amén, mis amados hermanos. Entonces no sé, pero con eso tengo que terminar. ¿Cómo vemos el año de la recompensa? Ya viéndolo desde ese ángulo, pastor. Venga a nosotros tu reino. Decimos amén, amén y amén. Dame una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.